tengo constancia del tiempo, ya sé que nos avanza el horario, pero a cada X tiempo tenemos que abordar fundamentos, y hoy es una palabra de fundamento. Entonces nosotros vivimos bajo fundamentos, amén. Entonces, como he dicho antes, el diezmo tú no haces por hacer, hay un fundamento, ¿no? Entonces, para todo en la vida cristiana, no hacemos por hacer, porque nos gusta. Tenemos un fundamento, ese es nuestro fundamento. Amén. La palabra de Dios es nuestro guía. La palabra de Dios es la cual nosotros seguimos. Y existe un principio de vida que nosotros vivimos como iglesia, ¿ok? Existe ese principio que se llama, diga conmigo, gracia. Amém? Que nosotros podamos vivir el estilo de vida de la gracia. Yo quería que tú prestaras atención en este rápido mensaje que voy a traer. Aunque vamos a hablar más veces, esse tema es muy hablado en nuestros cursos, pero sabemos que ni todos hacen los cursos, ¿vale? Pero existen dos estilos de vida en el aspecto vida cristiana, ¿ok? Tú sabes que nosotros vivimos en un mundo, ¿no? En un mundo religioso, ¿ok? Yo quiero decirte que nosotros no somos religiosos. Te voy a explicar. Claro que la gente nos conoce como una religión. ¿Cuál es la religión? Yo soy cristiano. Hay algunos que son católicos, otros son musulmanes, otros son, pues, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y a nosotros se denomina cristianos evangélicos. O hay algunos que dicen evangelistas. ¿Ok? Pero nosotros somos estos cristianos. Seguimos a Cristo. ¿Ok? Entonces la religión, básicamente, ¿qué es? ¿Qué es la religión? La religión es, tú pagas y tienes. Tú aportas algo y recibes. Yo doy y recibo. Básicamente todas las religiones tienen ese fundamento. Si tú obedeces, tienes. Y si no obedeces, maldición, castigo, etc. Pero nosotros no somos una religión. Diga conmigo, nosotros no somos una religión. Entonces, existen varios aspectos de religiones. Existen varias monedas que caracterizan algunas religiones. Existen algunas iglesias que la moneda es el dinero. Si tú das, tienes. Si no das, no tienes. Existen algunas iglesias que la moneda es el sacrificio. Tú tienes que sufrir para tener. Si no sufres, no tienes. Existen algunas iglesias que trabajan de otras maneras, algunas religiones, ¿vale? Pero nosotros vamos en contra de la religión. Nosotros somos de la gracia del Señor, ¿no? Entonces algunas iglesias, algunas religiones cobran penitencia, sacrificio, ¿no? ¿Has visto esas religiones que unos tienen que pisar las brasas de fuego con los pies? Ese es un tipo de penitencia. Y ellos creen que haciéndolo van a conquistar algo espiritual. Entonces, ¿cuál es el precio de esa religión? Penitencia, sacrificio. Hay algunos que dan latigazos en la espalda. Hay algunos que van para las montañas y cada religión tiene su moneda. ¿Ok? Entonces, algunas cobran penitencia, otras cobran una conducta de santidad. Si tú no eres santo como Dios es santo, tú no vas a obtener nada. Te pone un nivel muy alto de ser o de conquistar algo de la parte de Dios.
se tu não haces isso, se tu não te comportas dessa maneira, não vas a receber. Incluso Deus te pode castigar. E o membro diz: eu não sou hipócrita, eu não consigo esse nível tão alto. Não é que são hipócritas, são verdadeiros. E afinal não vai nem uma nem outra, porque são realistas. Sim ou não? Sim? Então, algunas, a penitência, a moneda é financeira. Tu tens que dar. Se não das, o diabo te vai roubar todo o que tu tienes, incluso tus calzoncillos. Tienes que dar, tienes que dar. Se não das, a bendição não te vai alcançar. ¿Cuántos já escutaram algo disso por aí? Então, hoje eu te quero apresentar, se tu não conheces, algo que se chama a graça de Deus. A graça de Deus é, diga comigo, receber sem merecer. A graça de Deus, hermanos, é algo que a vezes chega a ser injusto, pero vemos ao largo da Bíblia, da palavra de Deus, no Novo Testamento, que Deus bendice al que não merece. Amém? E hoje quero compartilhar através de 2 textos, não? A graça do Senhor. Então, a graça de Deus é cobrar, receber sem merecer. Receber quê? Receber, por exemplo, as promessas de Deus. Quantos aqui querem receber as promessas de Deus? Então, Deus nos deixou muitas promessas. Em tua Bíblia há alguma promessa? Há promessa de saúde, há promessa de prosperidade, há promessa de alegria, de vida, há promessa de Deus que nos deixa. Vale? Tu queres comprar essas promessas ou queres receber essas promessas? Que preço estás disposto a pagar? Eu não estou disposto a pagar nenhum preço, porque eu sei que alguém pagou em meu lugar. Isso se chama graça de Deus. Amém? Então, é ir sem dinheiro e sem preço. Ok? Então, religião não é necessário ter revelação. Ok? Então, se tu entras em uma religião, é muito sencillo. Se tu haces, tienes. Se não lo haces, não lo tienes. Matemática pura e sencilla. Se eu dou ou hago, tenho. Se eu não hago, não tenho. É difícil compreender a religião? Não é difícil. Pero para compreender a graça de Deus, é necessário revelação. Amém? Então, a religião, se te portas bem, recibes. Se te portas mal, castigo. As maldições te vão alcançar. Ok? Então, é horroroso viver bajo ameaça, porque o Evangelho de Deus não é uma ameaça. O Evangelho de Deus é para trazer vida e alegria. Ok? Então, sempre nos estamos perguntando: será que orei suficiente? Será que hoje eu, Pedro, he buscado o suficiente para entregar aos irmãos? Será que, então, se eu vivo em la religião ou bajo a lei do merecimento, eu estou pensando: será que he orado o suficiente essa semana? Será que he leído o suficiente essa semana? Os líderes de célula, se vão por este caminho, será que estou bem com Deus suficiente para estar na célula essa semana? Temos o dia da Santa Cena. Será que eu estou bem para com Deus para tomar a Santa Cena? Será que sou digno? Será que estou apto para tomar a Santa Cena? Então, se tu vives por este caminho, é um horror viver bajo a lei do merecimento. Por isso, hoje eu te quero quitar todo o peso. Amém. Porque o peso lo cargaste em Jesus. Aleluia. A vida é para ser vivida em abundância, em alegria, em vida. Amém? Então, o Evangelho é receber
sin merecer. En el Nuevo Testamento, Efésios, Romanos, Gálatas, Colossenses, nosotros somos exortados por el apóstol Pablo a salir de la ley y vivir en la gracia. Hermanos, es básicamente todo el tema del Nuevo Testamento. Eche un vistazo, ¿vale? Colossenses, Romanos. Somos exortados. Pablo exhorta a las iglesias: salgan de la ley, vivam por la gracia, salgan del merecimiento de la ley de Moisés, salgan de la ley y vivam a partir del principio de la gracia. Amén. Entonces, hoy no significa que tú vas a comprender todo. La gracia es un océano, hermanos. Quanto mais aprendemos de la gracia, mais vemos a necessidade de aprender mais. Amém? Nós estamos gateando neste princípio. Amém? Então, quero falar de 2 pontos hoje. Ok? Quero falar del Deus que justifica el limpio. Amém? Quantos creem que temos um Deus que justifica el impío? Interação? Me motiva sus amenes? ¿Hay alguien comigo? Então, hoje quero falar de 2 textos. Ok? Quero falar. Algumas pessoas que escutam esse tipo de mensagem dizem: madre mía, como é possível isso? Isso é injusto. Quizás tu salga daqui hoje pensando isso. Isso é injusto. ¿Sabes por quê? Porque tu estás en la ley. Amém? Pero el apóstol Pablo nos exhorta a salir de la ley del merecimiento. Amém? Então, Romanos 4, a partir do verso 3, dice, a ver se já temos, Romanos 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Abraham, el padre de la fe, creyó, e sua fé foi contada por justiça. Ele foi justificado por la fé. Pero al que trabaja, al que obra, al que hace por merecer, não se le cuenta el salario como gracia. Porque, qual é o normal? Se eu trabalho, mi jefe já tem ou seja, ele tem uma deuda comigo. Já não é gracia, é merecimento. Ok? Quantos aqui trabalham? Tu al fim de mês, que espera em tu conta bancária? Tu trabalha, nadie aqui trabalha por amor a dar. Eu trabalho porque amo meu jefe. Le quero ver su bien. Eu le trabalho porque le apoio, le amo. Há alguém aqui assim? Tu trabalha por recibirlo. Pero venimos com essa mentalidade para dentro da igreja, e com Deus não é assim. Ok? Mas al que não obra, se não crê em aquele que justifica al impío, su fé lhe é contada por justiça. Amém? Então, se tu crees em um Deus que justifica al impío, vemos muitos comentários. Este ha pecado toda a vida, ha vivido um desordem em sua vida, com fiesta, borrachera, etc. E agora vai na igreja, se converte e está salvado e é santo. Exatamente assim. Essa é a graça de Deus. Uno quer ver uno sofrer, esse tem que pagar por seus pecados. Esse tem que sofrer. Então, seguimos o texto. Vou ler aqui minha Bíblia, Romanos.
Tu Bíblia tem Romanos? Então, esse texto aqui habla de dois trabalhadores, ok? Diga comigo, dois trabalhadores. Esses dois trabalhadores simbolizam dois estilos de vida, ok? Então, o primeiro trabalhador é aquele que trabalhou, hizo lo que deveria ser hecho. Então, tu trabajaste, hizo lo que debería ser hecho, cumpliste bien porque tú eres un buen trabajador, y lo normal de todos los trabajadores es que reciban su sueldo, cobrar. Entonces él llega para el jefe en el día del pago y hace así, ¿no? Normal, ¿sí o no? Entonces diga así conmigo, sueldo no es favor. Ok, entonces sueldo es deuda, ok. Entonces, ¿por qué es deuda? Porque él trabajó, él conquistó. Ese es un estilo de vida. Y luego tenemos el segundo estilo de vida, que es el que no trabajó. El que no trabajó, pero aparece en el día del pago con la cara dura y viene a cobrar. O sea, tú no trabajaste, pero veniste a cobrar con la cara dura. ¿Es eso lo que está hablando el texto? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú te atreverías a ir a cobrar? Beatriz, no trabajaste este mes, pero jefe, empresa, tú sabes, ¿no? Vacaciones. No está hablando de vacaciones, tú no trabajaste. No, vamos aquí para los que trabajan en el campo. Porque en el campo se trabaja, se cobra. Se no trabaja, no cobra. Se cobra por horas. Trabajó tal hora, apuntado. Paulo no trabajó el mes de mayo. Llega ahí al jefe, viene a cobrar. Ese es el segundo trabajador. Aleluya. ¿Ok? El primer trabajador lo llamamos, diga conmigo, ley. Ley. El segundo trabajador lo llamamos gracia. Esa es la explicación de la vida de mucha gente. ¿Ok? Y podemos transmitir ese tema en varias esferas, ¿no? Entonces, si yo vivo basado en la ley aquí, entonces, ¿cuál es el trabajo que se espera del pastor? Transmitir el mensaje y que la gente reciba el mensaje. Ese es mi salario. Mi sueldo es este. Señor, mi sueldo es ver la gente que recibe el mensaje y salgan transformadas. Si tú no sabes, ese es mi salario, ese es mi sueldo. Entonces vamos a suponer que yo trabajo toda la semana. Yo digo, esta semana voy a ayunar bastante. Voy a leer bastante. Voy a currar bastante. Incluso voy a ayunar, porque quiero que el próximo domingo los hermanos salgan de aquí. Aleluya. Entonces yo voy a trabajar, porque quiero, Señor, mi salario. Y pongo Dios en la pared. Señor, yo estoy orando, el colarín de Dios. Señor, yo estoy trabajando. Señor, yo estoy ayunando. Senhor, eu estou orando, estou lendo, estou pagando um preço. Eu quero ver a todos os irmãos bendecidos. E chego aqui com a conduta, saco o pecho e digo: Olá, incluso cambio a voz. Recibam o poder de Deus. E que passa? Al final do culto, os irmãos estão com essa cara. Não recebido nada, não fluyó a alabanza. Não. ¿Sabes por quê? Porque eu fui basado en la ley, en el merecimiento.
y Dios rechaza la ley. El apóstol Pablo exhortaba a la gente: salga de la ley, viva en la gracia. Ahora, el Pedro de la gracia llega el lunes y yo estoy tranquilo, hago mis oraciones normales, como hoy. ¿Sabe cuando decidí ¿sabe cuando he montado eso? Viniendo conduciendo. Hasta ayer eu não sabia que iba a predicar hoy. Madre mía, qué pastor más sin vergüenza. Yo no he trabajado, pero creo que alguien trabajó en mi lugar. Amén. Los hermanos salen de aquí glorificando al Señor. Ese es un ejemplo. Hermanos, no significa que yo no deba orar, que yo no deba buscar, que yo no deba estudiar, prepararme bien. No, pero ¿en qué estoy apoyado? En la fuerza de mi brazo, en mi capacidad, en mi trabajo, en mi esfuerzo para que Dios obre. Hoy yo digo: Señor, yo entrego esa iglesia en tus manos. Señor, yo voy a usar el estudio que tengo. He ayunado, he escuchado más del Señor, y yo creo que tú obrarás, aunque yo no merezco, pero yo creo que tú vas a hacer. Entonces, ¿tú me entiendes? Los dos tipos de vida cristiana. Entonces, tú quieres recibir una bendición, tú quieres recibir una Thermomix. ¿Cuántos saben que era una Thermomix? Y tú dices: no estoy haciendo merchandising, yo no sé ni lo que es bien. Y tú dices: es caro, pero me ha gustado, yo voy a trabajar para conquistar ese Thermomix. Y tú trabajas, haces horas extras y vas a trabajar. Estoy trabajando y orando, trabajando y orando. Y viene la vendedora y te entrega tu Thermomix, porque tú has trabajado. Pero sin embargo, el día que tú vas a recibir su Thermomix, la persona que está a su lado, que no trabaja, recibió un regalo, una Thermomix. ¿Tú das glorias a Dios? ¿Tú glorificas a Dios o no? Tú dices: miserable, yo no he trabajado, o yo he trabajado, he curado bastante, y viene este sin vergüenza y ha recibido gratis. Así no puede ser, eso está muy injusto. Hermanos, la gracia de Dios es injusta. Dios bendice al que no merece. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vivimos en la ley, nosotros ponemos a Dios como deudor. Aquí, hermanos, no estoy estimulando una vida sin oración, una vida sin búsqueda, una vida sin propósito. ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñarte? Estudie, ore, pero no esté basado en la fuerza de tu brazo o en tu intelectualidad. Líder de célula, no esté basado en tu performance. No esté basado en lo que tú puedes ofrecer, en tu elocuencia, en tu castellano 100%, en lo que puedes ofrecer, en tus contextos, en tu inteligencia. No, yo soy el predicador de la gracia. Yo estoy aquí porque creo que Él ha trabajado en mi lugar. Amén. Entonces, eso me ha pasado muchas veces, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo muy religioso y nosotros somos influenciados a vivir en la ley del merecimiento. ¿Okay? Nosotros somos entrenados, nuestra mente es muy comercial. Si haces por merecer, tienes. Si no haces, pero nosotros queremos vivir ese estilo de vida dentro de la iglesia. Y aquí, a la mar de eso, no estoy estimulando el pecado. Ya que pecado, Deus perdona e recibo aún pecando. Não está estimulando, porque aquele que conheceu a graça de Deus vive de vitória, cada vez mais peca menos,
¿Por qué? Porque la gracia de Dios, Él tiene revelación y dices, ¿cómo no amar a un Dios así? ¿No? Entonces, aquí ha pasado conmigo, muchas veces he buscado intensamente, digo, el próximo domingo Dios va a obrar muchísimo. Llegaba a la mitad de la prédica, me daba un blanco, yo digo, madre mía, y yo digo, Señor, pero he orado bastante. Dame mi bendición, por favor, Dios. Al final he pagado por eso. Al final nada. Pero muchas veces he llegado aquí y leído 2 textos, pero confiado que el Señor iba a obrar. Y Dios hace un mover tremendo, ¿no? Entonces, ese es el Dios. Entonces, toda religión, voy a correr, hermanos, toda religión es basada en la ley. Entonces, si comportas bien, eres bendecido. Y si te portas mal, maldecido. ¿Ok? Entonces, hoy en la nueva alianza, nosotros somos liberados de la ley. El apóstol Pablo está diciendo, no vaya confiado en lo que tú puedes ofrecer. No vaya confiado en lo que tú compraste o pagaste. Yo dei mi diezmo, pastor, he dado mi diezmo. E agora quero ver os céus abertos sobre minha conta bancária. Estás dando el diezmo en la ley. Estás ofrendando en la ley. Ok? Entonces, próximo texto. Romanos 5, una página más. Romanos 5, 15. Esse texto te vai deixar indignado. Se tu já estás indignado, o próximo te vai deixar aún mais. Entonces Romanos 5, 15 dice: vale. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a la causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es este? Adán. Por la transgresión de uno todos fueron sentenciados. Es injusto, ¿verdad? Madre mía, maldito Adán, por causa de él estoy aquí en esta condición. Entonces, ¿es eso que está hablando ese texto? ¿Ok? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, diga conmigo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Yo quiero recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, hermanos, esa es la locura del evangelio. ¿Ok? Entonces, Dios da más gracia para quien peca más. O sea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? Es el caso de que te he hablado. Vamos a suponer que entra aquí
Tú estás esperando una bendición grandísima. Llevas muchos años esperando, ¿no? Tú llevas muchos años esperando una bendición, ¿sí? Espera muchos años cambiar de coche, una nueva posición, un nuevo trabajo, casarse. Hay un ejemplo muy bueno. Hay 1, 2, 3, 4, 5 jóvenes y quieren casarse, seguro, ¿no? Oran, ayunan. Señor, yo estoy santa esperando mi pretendente. Estoy santa guardando-me para a venida de mi Isaac. Tu oras, tu ayunas, tu te arreglas, tu pones pintalabios, bebê, papapá, te viste bien. Tu haces parte de la célula, lideras célula, vas a las conferencias, haces los cursos, haces los encuentros y dice ser un ejemplo, porque cuando llegue un varón valoroso, ese va a mirar a mí y va a decir: cuán santa es esa chica, con esa voy a casarme. Y tú estás esperando, o a lo mejor está aquí, ejemplo, ¿vale? Y tú haces por merecer. Señor, tú sabes, yo quiero. Pero viene una chica, llega a la iglesia, una hermanita que no es muy decente, una hermanita que, bueno, no es, a ver, ¿cómo que voy a hablar de esto? Una hermanita que tiene un gran historial. Una que tiene un historial de relacionamientos frustrados, no se viste tan bien, habla un palavreado así que escucha las músicas, está en los lugares más oscuros de la ciudad, llega a la iglesia y el chico que tú estás esperando se fija en ella. Senhor, eu orado por isso, eu he pagado por minha bendição e vino esta e recebeu minha bendição. Isso passa muitíssimo. Donde abundou o pecado, superado por la graça. Essa chica que vino não trabalhou, mas Deus trabalhou em seu lugar e lhe deu a bendição. Então, hermanos, essa é a graça injusta de Deus. Para ir casi terminando, quero contar a história de Sara e Agar. Quantos conhecem Sara e Agar? Sara era lá que não podia ter filhos. Abraão tinha 2 esposas, ¿vale? Tu não podes ter 2 esposas, Abraão tinha. Amém? Então, Abraão, Deus lhe deu uma promessa: tu serás padre de multitudes. Deus lhe deu essa promessa, e ao largo da história tu serás, mira Abraão, mira a arena de la playa, mira as estrelas del cielo, assim de incontável será tu generação. Pero generação vem de hijos, e eles não tinham hijos, hasta que Abraão tentou ajudar a Deus. Tu estás tentando ajudar a Deus? Dijo: vou a ser um hijo com mi serva Agar. E então Agar generou Ismael, e Sara generou Isaac. ¿No? Então, pense comigo. Sara habla de la gracia, Agar habla de la lei. Agar era la serva, pero era esposa também, pero era uma mulher jovem. Sara já era avançada de idade. Então, 90 anos, hermanos, os 90 anos de antes são os 90 anos de hoje. Tu consegues imaginar uma senhora de 90 anos embarazada? Pero Deus tinha uma promessa para Abraão: de ti haré uma grande nação.
Entonces, Dios visitó a Abraham y Sara estaba detrás de la puerta, detrás, escondida. Y Dios le dijo: yo te daré un hijo. Y Sara se rió. Isaac significa risa. O sea, Dios le ha dado un nombre según él rió. Pero Agar era... Existem mulheres que são férteis, não? Existem mulheres que hacen amor, pum, hijos. Um hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Pero hay algunas que están esperando: Senhor, dá-me hijo, dá-me hijo, dá-me hijo. E Sara ellos não podiam ter hijos, não? Então, Isaac é um hijo de la gracia. Então, Deus le dio um hijo a Sara. Pero Dios también, ¿no? A través de ellos, un hijo también nació, porque Abraham lo que él quería era adelantar el proceso, ayudar a Dios. Entonces, Sara tiene Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Entonces nosotros vemos que Agar tenía algún problema para tener hijos. 30 años, fértil, namoradeira. Um hijo fácil. Senhor, essa pode ser a via. Pero Sara, 90 anos, não? Então vamos a suponer, em la maternidade, a história é minha, eu conto como eu quero. Não estou cantando na Bíblia. Sara chega em la maternidade e chega com seu bebê nos braços. E as demais mamás dizem: ah, que bonito, tu nieto, tu nieto. E ela, lo que hace que es reírse. ¿Por quê? Porque não pode tentar explicar. Agora chega Agar: wow, que bonito tu hijo. Sí, yo he trabajado y Dios me ha dado, o sea, lo he tenido, ¿no? Entonces, quando Deus obra, não se pode explicar. Quando tu obras, tu puedes explicar. Nós vamos a ter uma igreja de 100. E eu não quero explicar como lo hice. Amém? Eu não quero explicar, porque eu não dependo da força de meu braço. Eu dependo exclusivamente da graça de Deus. Colossenses 2 diz, Colossenses 2, verso 6, nós outros somos exortados. Quantos aqui vieram ao Senhor por la força de seu braço? Quantos aqui pagaram por sua salvação? A salvação la recebimos através de la graça. A salvação é crer com o coração e confessar com a boca. Esse é um princípio de vida. E Colossenses 2:6 diz: de la mesma maneira que tu recebiste a graça, camine também delante desse princípio. Muitos irmãos recebem a graça, pero para receber essa Thermomix, tenho que trabalhar muito, orar muito, ajudar muito. Camine por la graça, por receber do Thermomix. Amém. Senhor, eu recebi de tu parte a salvação, pero para receber essa tablet, eu vou ter que conquistar. Senhor, eu recebi por la graça a salvação, pero para receber essa sanidade, eu vou fazer uma campanha de 5 jueves orando, ajudando ao Senhor. Ou seja, tu recebiste a Deus sem merecer, pero tu queres receber o que Ele já te deu. Portanto, de la maneira que habéis recebido ao Senhor Jesus, andar em Ele. Então, te pergunto: como tu recebiste do Senhor? Quanto pagaste por sua salvação? E por que tu estás tentando pagar uma sanidade, tentando pagar prosperidade, tentando pagar qualquer promessa de Deus? Então, observe, existem 2 princípios de vida: o princípio da lei, da força do braço, onde eu dou por merecer e estou confiado em meu esforço. Ou há o princípio da graça. O princípio da graça é o trabalhador que foi a trabalhar
que não foi a trabalhar e recebeu seu sueldo. Amém? Então, já foi terminando, prometo. Futuramente também quero falar de reino. Hermanos, salvação é uma coisa, pero existe algo que se chama reino. Reino é recompensa, é galardão. E vou ilustrar com outra historieta. Tenho 2 hijos, Sérgio e Elisa. Então, eles normalmente fueron e deixam os juguetes como? Se tu tens hijos, como deixa a casa? Toda temporada. Tem juguete para... Tu já saliste por la madrugada e fuiste à la cocina assim em meio e pisaste em Lego? Descalço? Sim, é riquíssimo. E tu dá muitas glórias a Deus, não é? Então, papá Pedro sale a trabalhar e disse: Sérgio e Elisa, quando papá vuelva por la noche, quero ver a habitação toda recorrida. Elisa tem seus juguetes, Sérgio tem seus juguetes, ¿vale? Então, Elisa vai e recorre todos os juguetes, suas bonecas, limpia, incluso pide a sua mamá, a fregona, passa um trapito e está pensando: eu vou, meu papá me prometeu um chocolate. Eu salí e disse: mira, al que arregle a habitação, eu daré uma caja de bombones. Então, eles não passam o dia. Elisa passou o dia pensando na caja de bombones. Eu quero minha caja de bombones. Não? Então, ¿qué es isso? Essa é uma promessa, não? E uma conquista. Eu que he hecho a eles? Eu prometi algo, ok? Então, eles estão nascendo por merecer. Hermanos, en las cosas de Deus existem coisas que devemos viver por la graça, pero existe um estilo de vida que é reino. Um exemplo: la unción tiene un precio. ¿Sabes qué es la unción? La unción es el poder. La unción tiene un precio. Pero, aleluya, gloria a Dios. Pero, una promesa, una bendición, ¿tú quieres pagar por ella? No. Entonces llego con la caja de bombón y miro a Sergio. No te preocupes por ella. Miro a Sergio y los juguetes de Sergio están todos tirados. No vas a recibir. ¿Por qué? Porque eso no es gracia. Eso no fue por la gracia. La condición que yo di no fue por la gracia. Pero voy y doy a Elisa la caja de bombón. ¿Por qué? Porque ella recibió galardón, recompensa. Existen cosas en la vida de Dios que es por el reino, ¿ok? Entonces, ¿cuántos aquí conocen la parábola de las vírgenes? Habían 5 vírgenes que eran prudentes y habían 5 vírgenes insensatas. No tenían aceite en la lámpara, no oraban, pero cuando vino el novio a la medianoche, 5 se quedaron dormidas y 5 participaron, entraron. Entonces existen cosas en la vida cristiana que es a través del reino, es conquistado. El reino es por esfuerzo. Amén. Y quería ir terminando diciendo que nosotros vamos a conquistar mucho, vamos a recibir mucho de la parte de Dios. Nosotros vamos a hacer aquí una iglesia de 100. Yo no sé cómo lo vamos a hacer y no me pregunte cómo lo vamos a hacer, pero yo estoy basado inteiramente en la gracia de Dios. Voy a terminar con 2 historias, ¿vale? Y luego al final vamos a ver que esas 2 historias, esos 2 personajes tenían una cosa en común. Amén. La primera es la historia de Cornélio. Mateo 8, verso 5. Mateo 8, verso 5.
5 al 10. Entonces, entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogando, un centurión romano, en algunas versiones, ese era romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está prostrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, solamente di una palabra y yo creo que mi siervo estará sano. ¿No? Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Más que Juan Batista, más que todos los discípulos, Jesús ha dicho: tamaña es tu fe. Vamos a ver la otra historia. La mujer sirofenicia, Mateo 15, verso 21. Mateo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Literalmente Dios estaba diciendo: tú eres una perrita. O sea, Jesús vino para los judíos, vino para los suyos. Y esa mujer era sirofenicia. Y ella quería algo de Jesús. Pero él dijo: mira, no es cierto dar el pan de los hijos para los demás. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasó. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ese texto tiene dos cosas en común. Dos personas querían sanidad, pero ellas tenían dos cosas en común. El primero era ciudadano romano. Esa era una mujer sirofenicia. Los dos eran extranjeros. Y Jesús vino para los suyos, para los judíos. Y esos dos, Jesús en el Nuevo Testamento solamente dice que hay dos personas con tamaña fe, grande fe: al centurión romano y a la mujer sirofenicia. ¿Sabes por qué los dos fueron considerados en el Nuevo Testamento los únicos que tamaña es su fe? Porque ellos pidieron sin merecer. La gracia de Dios es para aquellos que no merecen. ¿Qué es lo que tú estás esperando del Señor? Y tú miras para ti mismo y dices: Señor, yo no soy merecedor, pero quiero esa bendición. Yo te invito a estar de pie. Amén. Ese es un principio de vida, hermanos. Ellos creyeron que iban a recibir sin merecer. Yo quería que tú cerrases tus ojos y meditases: Señor, yo soy ese trabajador que no fue a trabajar, pero creo que tú enviaste a su hijo para trabajar en mi lugar.
Y yo vengo con la cara dura a recibir